La violencia contra la mujer es un problema fundamentalmente de derechos humanos y de salud pública, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Muchas veces nos preguntamos cómo es que una mujer que sufre de violencia puede seguir aguantando y se queda en esa relación y en ese círculo tan tóxico. La realidad es que la violencia comienza desde el principio de una relación y generalmente inicia con violencia psicológica. Esto convierte a la mujer en alguien sumisa, en alguien insegura, lo cual provoca que cuando se dé una violencia física, la mujer no sepa cómo reaccionar y no sepa salir de ese lugar y de ese tipo de violencia. Y generalmente la mayoría de los casos en los que hay violencia física termina en feminicidio. Para entender un poco más sobre la violencia que existe, sobre la violencia contra la mujer, debemos saber qué es la Ley 348. La Ley 348 es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley se aprobó un 9 de marzo del 2013 y protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia dentro de casa, fuera de casa, en lugares públicos, tanto como en lugares privados. La Ley 348 define a la violencia como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que pueda causar la muerte, el sufrimiento, el daño físico, sexual o psicológico hacia una mujer por parte de otra persona. La Ley 348 también trae consigo bastantes beneficios hacia la mujer que sufre o que es víctima de la violencia. Por un lado, brinda una atención psicológica, legal, social y gratuita hacia la víctima. Después, contempla la prevención, atención, protección, persecución y sanción del agresor que ha cometido la violencia. Por otro lado, reconoce al feminicidio como un delito penal que debe cumplir al menos 30 años de cárcel y, por último, establece que las mujeres que han sufrido de violencia pueden acceder a un certificado médico gratuito que puede ser proporcionado por cualquier médico profesional. Así como tiene beneficios, la Ley 348 también tiene sanciones para el agresor. Por un lado, tiene una multa de por al menos 50% del salario. Después, trabajos comunitarios. Por otro lado, la privación de libertad, dependiendo de la gravedad del delito. Y por último, rehabilitación psicológica para el agresor. La violencia contra la mujer en Bolivia es algo que ha existido desde hace mucho tiempo y que esta violencia va tan lejos y ha llegado a tal extremo de que se ha convertido en una de las principales causas de muerte de las mujeres en su mayoría. Basándonos en datos estadísticos, por un lado tenemos a una representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas que indicó que Bolivia ocupa la segunda tasa más alta de violencia sexual de toda la región de América Latina. Poniendo un ejemplo, en Bolivia 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia sexual, mientras que en otros países como en Haití, 4 de cada 10 mujeres lo sufren. Por otro lado, según informes de la OMS, Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo lugar en violencia sexual. Las edades varían de 15 a 49 años y en la mayoría de los casos la violencia es infligida por parte de la pareja íntima. Otro dato que podemos poner para concluir sobre la violencia que existe en Bolivia hacia la mujer es esta imagen donde podemos ver la tasa de feminicidios en 2018 en América del Sur. Esta imagen corresponde al CEPMUD y en esta imagen, al igual manera que en los otros datos, podemos ver que Bolivia ocupa el primer lugar. Algo que debemos preguntarnos y estar preocupados es por qué sigue existiendo la violencia a pesar de que ya existe una ley.
y por qué va aumentando en lugar de ir disminuyendo. Existen muchos motivos por esto, los vamos a explicar a continuación. Uno de los primeros es que el Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer solía compilar los datos más creíbles sobre el feminicidio, pero cerró porque además de no ser sostenible financieramente, era inaceptable que esta tarea la realice una ONG cuando esta tarea la tendría que realizar el Estado aplicando los estándares internacionales. Otro motivo que a mí me parece uno de los más principales es que aún existe la creencia, más que todo en nuestro país y en nuestra sociedad, de que a la mujer se le debe castigar con violencia física cuando es desobediente o cuando se comporta con rebeldía. Y esto es algo que ha estado presente en nuestro país desde hace mucho tiempo, ya que lamentablemente hemos crecido con costumbres y en una cultura demasiado patriarcal, y mientras esto no desaparezca o no cambie, lamentablemente la violencia va a seguir presente. Más que todo pienso yo que en los lados rurales, en el campo, donde la gente aún tiene un pensamiento mucho más atrasado. Otro motivo es que no se cuenta con los recursos económicos. Y esto preocupa porque a pesar de que está establecido que parte de los ingresos del petróleo deberían ir hacia esta lucha, el gobierno prefiere utilizarlo en otras cosas como la construcción de carreteras, los servicios, etcétera. Entonces prefieren dejar de lado lo que es la lucha contra la violencia. Y finalmente, en cuanto a los recursos humanos, los jueces que generalmente son designados hacia los casos de violencia también son designados a casos contra la corrupción. Y lamentablemente, si comparamos la magnitud de ambos casos, los jueces van a preferir atender los casos sobre la corrupción y dejar de lado los casos sobre la violencia contra la mujer. Conclusión. Haciendo este trabajo, personalmente yo llegué a la conclusión de que es importante y de suma urgencia hacer algo al respecto ante el delito tan grave que es la violencia contra la mujer. Lamentablemente, en nuestro país, este cambio va a ser muy difícil o casi imposible de hacer hoy en día, ya que lamentablemente nuestro país está retrasado en demasiados aspectos y demasiados sentidos, pero pienso que es posible que en algún futuro o de aquí a unos años sea posible darle más importancia a este tema tan grave. Y por otro lado, por ahora lo único que podemos hacer como mujeres es cuidarnos nosotras mismas o cuidarnos entre familia, entre amigas, y que si alguien sufre de violencia doméstica no tenga miedo de hablar o de denunciar, aunque lamentablemente hable o no hable, uno de los destinos más comunes hoy en día de la violencia contra la mujer es el feminicidio, y es algo que tenemos que ponerle más importancia para cambiar o para que disminuya por lo menos. Gracias.